Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre atajos de Medieval Paint. Si dibujas en Medieval Paint y sientes que te tardas demasiado, probablemente no es tu dibujo, son los atajos que no estás usando o que ni siquiera conoces. Pero no te preocupes, porque justo para eso es este video. Porque hay pequeños detalles que sin darte cuenta hacen que dibujes más lento de lo necesario. Y hoy te voy a enseñar cómo hacer todo más rápido y fluido. Y ahora sí, vamos a empezar con las herramientas básicas, que son las que usas todo el tiempo al dibujar. Por ejemplo, puedes usar el pincel presionando la tecla B, que sirve para dibujar. Si quieres cambiar el borrador, presionas la letra E, que sirve para borrar partes del dibujo. Y si queremos rellenar algo de una forma fácil y rápida, usamos la cubeta con la letra G, que sirve para aplicar color en áreas cerradas. Otra de las teclas importantes es la M, que nos ayuda a seleccionar algún objeto o parte del dibujo. También podemos mover objetos o capas con la letra V, que sirve para posicionar elementos. Y por último, la letra P, que activa la pluma para hacer trazos más precisos y controlados. Y aunque parecen cosas simples, usarlas desde el teclado hace que no pierdas tiempo entrando al menú y mantienes el ritmo del dibujo. Y ya que tienes eso, hay algo que cambia completamente la forma en la que dibujas. Y es cómo te mueves dentro del lienzo. Porque uno de los errores más comunes es dibujar siempre desde el mismo ángulo, sin rotar ni ajustar la vista. Pero esto cambia cuando empiezas a usar los diferentes atajos que existen para mover, rotar y girar el lienzo. Vamos a comenzar aprendiendo cómo acercar y alejar el lienzo usando Control más Scroll del mouse, moviendo la ruedita hacia adelante y hacia atrás. Si estás en laptop, también puedes usar el touchpad con el gesto de pellizcar. Para hacerlo, presionas la tecla Control y colocas 2 dedos en el touchpad. Si haces movimiento hacia adelante, el lienzo se acerca, y si haces movimiento hacia atrás, el lienzo se aleja. La segunda forma de hacer zoom es usando Control más el signo de menos, que ese sería para alejar, y Control más el signo de más para acercar. De esta manera tenemos 2 formas de poder hacer zoom, lo cual es muy fácil y sencillo. Ahora, para voltear el lienzo puedes usar la tecla con la flechita hacia arriba y la tecla con la flecha hacia abajo lo va a voltear hacia el lado derecho. Esto nos va a poder ayudar a ver los errores que tengamos en nuestro dibujo. Por ejemplo, que un ojo nos pueda quedar chueco o bien el dibujo nos quede asimétrico al voltearlo. Y para rotar el lienzo puedes usar la flecha izquierda o derecha, que sirven para girarlo según el ángulo que necesites, y así dibujar más cómodo. Y cuando ya te mueves mejor dentro del lienzo, otro detalle que te ayuda mucho es el color, porque muchas personas pierden tiempo eligiendo colores manualmente una y otra vez. pero puedes evitarlo usando la tecla Alt más clic.
que sirve para tomar cualquier color directamente del dibujo y seguir sin detenerte, ya que nos permite seleccionar y copiar colores exactos de una imagen o lienzo para reutilizarlos. Y después de eso están los atajos de edición, que son los que usas cuando corriges o ajustas cosas, como por ejemplo Control más Z, que sirve para deshacer errores. Este creo que la mayoría ya lo conoce. También tenemos Control más Y, que sirve para rehacer. Por otro lado está Control más C, que sirve para copiar. Control más V, que sirve para pegar. Control más A, que sirve para seleccionar todo. Y a todo me refiero a absolutamente todo el lienzo. Control más D, que sirve para deseleccionar. Y cuando ya tienes control sobre eso, entramos en algo más importante, que son las capas. Porque trabajar todo en una sola capa al principio parece más fácil, pero después se vuelve un caos corregir cualquier cosa. Aquí puedes usar Control más J, que sirve para duplicar capas. Control más T, que sirve para transformar, mover o escalar. Este también ya lo utilizan muchos en algunos programas de dibujo o bien edición. Y sobre todo usar el bloqueo alfa, que sirve para pintar solo dentro del dibujo, haciendo sombras más limpias y dando un resultado más profesional. Bueno, esta es una función que muchos suelen preguntar o tener duda de cómo es que algunos artistas suelen pintar y no salirse del dibujo. Bueno, esta función es esencial ya que bloquea las zonas transparentes de una capa, permitiéndote pintar, sombrear o cambiar el color solo sobre lo ya dibujado, sin salirte de los bordes. Es ideal para colorear detalles, cambiar el color delinear o añadir texturas rápidamente. En cambio, si nosotros desactivamos el bloqueo alfa y coloreamos, en este caso podemos notar que al colorear se nos va a pintar ya sea el fondo e incluso el dibujo. Y para terminar, hay herramientas extra que marcan la diferencia, como ajustar el tamaño del pincel, usando la tecla Control más Alt más movimiento en el touchpad. Y si lo movemos hacia la derecha, nuestro pincel se va a hacer más grande, siempre manteniendo presionado la tecla Control más Alt. Si lo movemos hacia la izquierda, nuestro pincel se hará más pequeño. O también presionando el scroll del mouse más clic izquierdo y moviendo, donde hacia la izquierda el pincel se hace más pequeño y hacia la derecha más grande. Esto nos va a permitir ajustar el tamaño al instante mientras dibujamos, lo cual es esencial para bocetear, entintar o bien colorear sin pausas, lo cual también nos va a brindar fluidez y precisión al detalle. Y una herramienta extra es usar Shift más clic izquierdo mientras dibujas, o en Touchpad el mismo gesto, que sirve para hacer líneas rectas con mayor precisión. De esta manera vamos a crear líneas rectas al instante, uniendo dos puntos sin cambiar la herramienta. Y también nos va a facilitar trazos perfectamente horizontales o verticales al encajar el ángulo automáticamente.
Y como verás, al final no es que estés dibujando mal, solo son pequeños detalles que cambian completamente la forma en la que trabajas cuando los empiezas a usar. Y si los aplicas, vas a notar que dibujar se siente más rápido, más fluido y mucho más cómodo. Así que si este video te ayudó, puedes suscribirte y dejar tu like para más contenido de dibujo digital. Y si quieres una segunda parte con trucos más avanzados de Medieval Paint, dímelo en los comentarios. Y esto es todo por ahora, chicos. Espero que les haya servido esta guía rápida. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y hasta pronto. Bye.